La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y empezamos este programa, este espacio de entrevistas con Luis Fonserrada Pascal, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y con él pues buscamos el análisis del impacto de la liberación de los precios en las gasolinas y las expectativas con los nuevos titulares de Hacienda y del Banco de México. Doctor, siempre un gusto saludarlo. Juan Ceballos, una servidora, Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, pues con ganas de escucharlo. La verdad es que nos ponga de frente el panorama económico que se avisora para el país, sobre todo después de las decisiones que se han venido tomando y del impacto en la liberación de los precios de las gasolinas. ¿Cómo no? Pues mira, en primer lugar, empecemos por el Banco de México. Sí. Alejandro Díaz de León es alguien que se formó dentro del Banco de México. Luego salió de ahí a hacer estudios en el exterior, volvió al Banco de México y de ahí pasó a la Secretaría de Hacienda, donde estuvo un tiempo. Esa experiencia en la Secretaría de Hacienda siempre es muy buena porque el vínculo entre la política fiscal, el gasto público, que a veces con un endeudamiento fuerte como el que hemos tenido, expande la demanda en el país, y entonces ahí es donde tiene que entrar la política monetaria para tratar de que el efecto no sea tan fuerte, lo que es muy difícil de hacer cuando uno va para un lado y la política monetaria para otro, es decir, un gasto muy fuerte que puede crear devaluación, inflación, y por otra parte el Banco de México tratando de controlarlo. Así que la experiencia de Alejandro dentro de Hacienda es buena, luego pasó a Bancomex y de nuevo al Banco de México. Entonces es alguien que entiende y conoce el Banco de México, pero tal vez más importante, es alguien que esperemos que pueda conciliar bien junto con la Secretaría de Hacienda las medidas necesarias para no perder nuestra estabilidad macroeconómica, que ya hemos perdido algo. Esta inflación que no cede es preocupante y tiene que ver con el fuerte endeudamiento y el fuerte gasto que llevó a cabo el gobierno mexicano. No hay manera de que el Banco de México solito pueda resolver la estabilidad macroeconómica. El Banco de México tiene algunos instrumentos, tiene la tasa de interés y algunas otras medidas para controlar los créditos de los bancos, pero nada más. Entonces, pedirle al Banco de México que resuelva la balanza de pagos, la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, el crecimiento, con los elementos que tiene no es posible. De ahí la importancia de que para lograr la estabilidad macroeconómica realmente se requieren a tres. Yo diría, son tres los responsables de esto. Sin duda, el gobernador del Banco de México tiene una participación importante, pero tal vez mucho más importante el secretario de Hacienda. Si el secretario de Hacienda no maneja de manera sana, cuidadosa las finanzas públicas, no hay manera de que el Banco de México pueda compensar ese desorden. De ahí entonces la importancia de tener un secretario de Hacienda que también entienda esto y que sea consciente. Y José Antonio González Anaya es un hombre que ya estuvo también en la Secretaría de Hacienda, la conoce y bueno, esperemos que hagan un buen equipo en la misma dirección y no que se trate de esconder o maquillar algunas cosas, algunos excesos entre los dos. Todo lo contrario. Y sin duda el tercer participante en el equipo es el presidente de la República. El presidente de la República está dando instrucciones que llevan a un desorden fiscal o no entiende lo que es la estabilidad macroeconómica en cualquier país. Entonces, bueno, pues capaz que ni un buen secretario de Hacienda puede llevar a cabo las políticas correctas, ¿no? Entonces yo diría que José Antonio en Hacienda ahora es consciente y esperemos que sea un secretario muy responsable. Los conocimientos los tiene, al igual que en el Banco de México.
Así que esperemos que al menos esta mancuerna nos permita seguir por el camino correcto. Bueno, pues, en términos de la liberación de la gasolina, Marcela, sí. Bueno, pues es algo que estábamos esperando desde hace tiempo. De hecho, hace un año, en enero, casi un año, lo que sucedió fue que se eliminaron los subsidios a la gasolina, porque hay que recordar que de cada litro que le ponemos de gasolina a un coche o a un camión o de diésel o lo que sea, más de la mitad de ese litro es importado. O sea, más de la mitad la compramos fuera del país. Y entonces, por supuesto, si no la vendemos al precio que la compramos, pues estamos subsidiando, ¿no? Y lo que pasó en enero, el famoso gasolinazo, pues fue quitar ese subsidio a la gasolina y permitir el precio que pagamos pues fuera similar, casi igual al precio al que se compra la gasolina en el exterior. Porque si no se hace eso, si no se cobra a la gente el precio real de la gasolina que importamos, lo que sucede es que le damos un subsidio al que más gasolina compra, al que más gasolina gasta, y ciertamente no son los más pobres, ¿no? En cambio son los que tenemos coche, los que más manejamos un coche, etcétera, o los que tenemos varios coches. Entonces era un subsidio absurdo, ¿no? Estar financiando al que gaste más gasolina. Claro que eso tuvo impacto en otros precios, pero bueno, el tema es que estar subsidiando incrementó la deuda y esto la devaluación y esto la inflación. Así de directo y así de sencillo. Entonces, y hoy se da el siguiente paso, es decir, bueno, ahora sí ya sacamos las manos totalmente y que los precios de los que ya están vendiendo gasolina distintos a Pemex, pues reflejen el costo que realmente tiene en el mercado internacional, porque por supuesto que quien venda gasolina va a tener que seguir importando gasolina, porque no hay suficiente en México. Esto tiene que ver con todo el desorden de las finanzas públicas y la falta de mantenimiento y el profesionalismo en la administración de Pemex que no tuvimos, ¿no? Bueno, pues entonces, esto quiere decir que el mercado internacional de las gasolinas estará dictando la pauta respecto a los precios. Y esto quiere decir que los que más consumen gasolina, que como tal y se dijo hace un momento, pues son los que tienen generalmente más capacidad económica y tendrán entonces que olvidarse de los subsidios y entonces pagar lo que se tiene que pagar por las gasolinas. Esto me parece que alentaría la generación de energías alternativas y también el uso del transporte público. Sin embargo, bueno, pues también ahí traemos un déficit del tamaño del mundo, ¿no? Así es. Sí. Vamos a ver qué sucede, pero yo no quiero quedarme con las ganas, doctor, de aprovechar su presencia y preguntarle el factor 2018. Independientemente de todo lo que tiene que ver con los factores económicos, en México estaremos viviendo una contienda electoral que ya se antoja ríspida, difícil, por lo que ha venido sucediendo en la nominación de las precandidaturas. Y entonces esto siempre de alguna u otra manera impacta directamente en la economía. ¿Qué se prevé en ese sentido? Sí, bueno, pues hay un precandidato del PRI que más que precandidato parece ya candidato. El ex secretario de Hacienda, Miss, tendrá que, pues tiene una tarea complicada porque el PRI indudablemente, como sabemos, ha estado en las encuestas en tercero o cuarto lugar. Hay un gran descontento generalizado alrededor de esta administración. La corrupción y la impunidad y el crimen y la violencia han empeorado
Y hay entonces el reto que tiene José Antonio Meade, pues es un reto complicado porque tiene que ofrecer una solución a la corrupción, a la impunidad, pero al mismo tiempo no puede desligarse del PRI, y esto se sabe, la gente lo sabe, está en todos los diarios, está en las voces, está en las noticias. ¿Qué va a hacer? Eso no priista, y si no es, va a cuidarlos, etcétera. Y esto crea ciertamente una incertidumbre, la incertidumbre a la que tú te refieres, ¿no? Ujú. De una parte. De otra parte está López Obrador, con una propuesta muy poco clara todavía, porque ni sus propuestas en sus libros, ni las propuestas en su última presentación de gobierno son todavía muy generales, diría yo. Pero indudablemente él lleva la delantera y está ahí como una propuesta alternativa. Ujú. Y en el caso del Frente, pues no acabamos de ver claramente quién será el candidato y si de veras habrá esta unión. Así que es cierto, el 18 se ve todavía poco claro. Sí es importante quien dirija la administración, porque eso, digamos, tiñe todo el ambiente y toda la búsqueda de objetivos y de estrategias. Y cuando un dirigente marca la forma de trabajar realmente y es presente, puede hacer una gran diferencia. Claro. Ahora, sí, dime. es que quiero también enlazarlo con esto que nos comparte, doctor, con la situación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sobre todo porque lo que anticipa el Fondo Monetario Internacional es una desaceleración de la economía y lo liga precisamente a la incertidumbre que provoca el cambio de poder. Sí, yo diría que la propuesta del Fondo Monetario es sobre todo una reducción en la tasa para este año, el 17, indudablemente. Eso ya lo vimos, el consumo se ha desacelerado de manera muy importante. El Buen Fin no tuvo las ventas que se esperaban, en realidad su crecimiento fue muy pequeño, de alrededor de 3%, y la economía ciertamente no podrá crecer más de 2%, 2.1 probablemente, este año. Para el próximo es muy probable que haya un crecimiento superior, va a haber un gasto fuerte otra vez por las elecciones, va a haber un gasto importante del gobierno, desgraciadamente no en inversión, y la tasa de crecimiento puede mejorar ligeramente el año próximo. Sin embargo, el TLC, yo soy de los optimistas, digamos. Me parece que nuestros principales abogados están precisamente en Estados Unidos, la industria americana, la industria de autos, la industria de manufacturas en general, incluso los agricultores no quieren que se modifique el TLC. Entonces parece más una posición política del presidente que ha estado pues siendo transmitida por sus ayudantes, pero a mí me parece que al final del día, aunque se tarde un poco y haya que hacer, evidentemente, como en cualquier negociación, algunas concesiones, siempre hay manera de hacerlas, incluso para la industria automotriz. A lo mejor no se puede llegar a las propuestas tan absurdas que hace el presidente Trump, pero a lo mejor se puede modificar ligeramente los porcentajes, y todo se puede lograr además en tiempo. No quiere decir que se vaya a iniciar mañana o pasado mañana. Pero déjame decirte, yo creo que el TLC saldrá bien. A lo mejor soy demasiado optimista, esperemos que sí suceda. Pero hay otro tema, que es la reforma fiscal americana, que apenas aprobó en una versión diferente a la de la Cámara de Representantes del Senado la semana pasada. Uh-huh. Ahí esa sí puede tener algún impacto por la reducción tan fuerte de las tasas que están proponiendo. Ahí la esperanza es que, en todo caso, si se mantienen esos porcentajes,
se mantenga la propuesta del Senado en el sentido de que esto no entre en vigor sino hasta el 19. Eso nos daría tiempo a nosotros para ajustarnos. Y hay varias soluciones que podemos encontrar. Nosotros tenemos hoy una ventaja sobre Estados Unidos importante, porque nuestra tasa efectiva es de alrededor del 12%, cuando la de ellos es de 18%. Y aquí hay que ser muy claros. Una cosa es la tasa que se discute, otra cosa es la tasa efectiva que se cobra. Y algo más, ahí por ahí otra tasa que se llama la tasa marginal. Pero tenemos una ventaja sobre Estados Unidos todavía, que a lo mejor no perdemos de manera absoluta con estos cambios. Pero es algo que tendremos que ver. A mí me parece que sí va a depender mucho y sí puede haber movimientos especulativos importantes dependiendo de cómo se vaya dando el proceso de las elecciones, ¿no? No creo que haya un proceso muy disruptivo en términos del crecimiento de la economía. Sí es probable que la inversión se tenga un poco. Y bueno, es cierto, esta incertidumbre existirá, pero no creo que con todo la tasa de crecimiento del año próximo sea incluso menor a la de este año. Creo que puede ser superior. Hay muchas tendencias que creo que son más importantes que lo político y que deben mantener la actividad económica. Somos un país de 120 millones de habitantes y creo que no va a importar al final demasiado el tipo de propuestas y de políticas que se estén discutiendo. Uh-huh. Doctor Fonserrada, hoy se dará a conocer el dato de la inversión productiva, un indicador que ha reportado números rojos. ¿Cuál es el panorama que observa al respecto el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado? Bueno, la inversión efectivamente se ha venido cayendo por dos razones. En primer lugar, y por mucho, la inversión pública. La inversión pública en infraestructura tiene una tendencia dramáticamente negativa. No solamente no crece, sino que se viene reduciendo sistemáticamente. Y muestra de eso es el desastre de la infraestructura en todo nuestro país. Calles, puentes, puertos, aeropuertos, todo está absolutamente abandonado, aún por mantenimiento. Dejemos de pensar en obras nuevas, ¿no? Y las obras nuevas son obras prácticamente mediáticas que no nos van a ayudar ni a la productividad ni a la competitividad de nuestro país. Esa es una de las cosas más graves probablemente que tiene esta administración, que es el absoluto abandono de la inversión pública. Y no hay manera que el sector privado la complemente, porque hay obras a las que el sector privado no puede y ni siquiera debe entrar. Entonces, ese es el principal factor en la caída de la inversión. El segundo es, sin duda, en construcción, que juega un papel muy importante en la inversión total. Y el gasto, la inversión en construcción se ha venido reduciendo también de manera muy importante. Entonces, la construcción privada, edificación se mantuvo en números ligeramente positivos, pero volvió a caer. Y la construcción de obra civil, esa sí sufrió una caída, que es natural porque acompaña a la infraestructura. Así que esos dos componentes explican por sí solos la caída en la inversión total. Y esto sí es grave porque la inversión es el motor del crecimiento y de la generación de empleo y del bienestar. Uh-huh. Sin inversión no es factible que el país pueda crecer. Entonces es preocupante y sin duda lo que vamos a requerir de los candidatos, pensando de nuevo en el 2018, es planteamientos claros y probablemente una reforma fiscal para crecer, no para recaudar como la que hemos tenido. Y a lo mejor la reforma fiscal americana nos da la oportunidad de modificar estas cosas, ¿no? Bien. Realmente de entrar a una nueva tendencia, si es que lo modificamos de veras. Bien.
Bien, doctor, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Siempre nos dan mucha luz en el tema tan crítico que es el tema económico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego, buen día.